¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta edición de su revista Punta de Coles. Francisco Miranda Ábalos es un peruano, director de Oanes, una página que tiene más o menos 50.000 afiliados en todas sus plataformas virtuales. Francisco Miranda está en el puerto de Hilo, en un programa de radio de cara al mar y los fines de semana conversando frente al mar. Tiene experiencia que hoy nos va a dar a conocer. Francisco se encuentra desde el mes de noviembre exactamente para ver cuál es el comportamiento de la pesca artesanal e industrial en esta región sur del país. Entonces, él ha conversado con científicos, con técnicos, con especialistas, con pescadores también artesanales, pescadores industriales, con dirigentes, y nos da a conocer lo que él piensa, por ejemplo, en el sector de la pesca artesanal. ¿Qué nos dice Francisco Miranda sobre la pesca artesanal, que mucho se comenta? Y también, ¿hay interferencia o no con la pesca industrial? Escuchemos lo que nos dice Francisco. Bueno, es una experiencia interesantísima porque nos ha permitido entrevistar a muchísimas personas en cámaras, en el micrófono, y también conversar con muchas personas a través del teléfono. Y lo que tenemos claro es que esta tesis que nosotros manejamos de que la pesca artesanal está dividida en tres grupos grandes: el pescador artesanal de orilla, que básicamente practica todas sus faenas de pesca muy cercanas a la orilla, sin alejarse mucho del litoral y siempre con vista de la costa. Es un tipo de pescador que es el pescador embarcado y no embarcado, que recorre las orillas, el buzo rascaplaya, el saltamochero, el buzo que tiene un pequeño bote con compresora que bucea a lo largo de todo el litoral, y además los cortineros, los pinteros, que son los que normalmente están siempre pegados. Ese es un tipo de pesquería artesanal. El otro tipo de pesquería artesanal ya es básicamente el que tiene la capacidad para poder comprar una embarcación artesanal, que puede ser un bolichito acá en el sur del Perú o un arrastrero en el norte del Perú, donde se pueden alejar un poquito más de la costa. El problema es que los bolichitos y los arrastreros pequeños interfieren principalmente con los pescadores artesanales de orilla, porque llegan a meterse incluso hasta el mismo borde de la orilla y perjudican las pesquerías del pescador artesanal. La otra pesquería artesanal es la pesquería de altura, que se realiza con el perico o con la pota, donde los barcos van mucho más allá de las 30 millas. Esa tesis que nosotros venimos manteniendo desde hace varios años, de esa diferencia entre los pescadores artesanales, no está estructurada ni mencionada en la Ley General de Pesca, pero es algo que hemos aprendido a lo largo de los últimos 24 años trabajando en la ONG, y nos hemos dado cuenta de que las interferencias no son con la flota industrial que ahora pesca fuera de las 5 millas, sino principalmente entre el bolichito artesanal y el pescador artesanal de orilla. Y eso lo han confirmado las numerosas entrevistas que le hemos hecho a una gran cantidad de pescadores artesanales, ya sea conversaciones personales, ya sea entrevistas con video, ya sea entrevistas con micrófono. Esa tesis que nosotros venimos formulando está de alguna forma aprobada en este sentido, ¿no? Bien, realmente increíble las cosas que dice Francisco, ¿no? Mucha gente no conoce estos temas, los políticos no conocen, y todo lo que se pierde justamente porque no tenemos un ministerio de pesquería. Hace años que no hay un ministro de pesquería. Tremendo mar, tremendo océano Pacífico que tiene el Perú, y no se aprovecha adecuadamente. No hay una ley general de pesca para que exactamente ponga en orden todo esto. Todo es un desorden. En la zona sur del Perú, en la década del 60, 70 se capturaba la especie anchoveta, había plantas pesqueras y estas plantas funcionaban. El auge económico era fuerte, 1.500 millones de soles aproximadamente se pierde en el sur del Perú, que se necesita hoy recuperar porque estamos en pandemia. Particularmente en la región Moquegua, en el puerto de Hilo, es el más castigado. 3.000 puestos de trabajo, se habla de más que indirectamente o directamente se pierden porque no captura el Perú la anchoveta que está en el sur de nuestra patria. ¿Qué nos dice Francisco Miranda respecto a este tema? ¿Debe haber zonas especiales de pesca? Porque antiguamente no existía zonas especiales de pesca, ventana de penetración, no existía absolutamente nada. En la década del 60, 70, 80 no había ningún inconveniente.
el 92 empezó el problema, sacaron una ley base en ninguna evidencia científica y dijeron que las 5 millas no se pueden pescar. Bueno, es un tema aparte. Pero lo cierto, en el sur, donde está la pesca de la anchoveta pegada a la costa, ¿se debe pescar? ¿Qué nos dice Francisco? En el caso específico del sur del Perú, los mismos pescadores artesanales nos han confirmado, los pescadores artesanales de orilla, que ya hemos definido hace un ratito, nos confirman que sus pesquerías no están más allá de la milla o de la milla y media. Más allá de la milla y de la milla y media, ya la pesquería se va más allá de las 30 brazadas, porque el fondo submarino sigue básicamente la línea de la costa. Entonces, a poco menos de una milla, milla y media, ya las profundidades son 600, 700 metros. Entonces ahí ya la pesquería de orilla no tiene abundancia. ¿Por qué es esto? Porque en el Perú, como en la mayoría parte de los litorales, la pesca de orilla principalmente está ubicada sobre fondos rocosos, ya sea cavernosos o fondos rocosos planos con praderas de algas, porque son los lugares donde los peces encuentran el refugio para poderse esconder y proteger, reproducirse y poder permitir el crecimiento de los juveniles. Y además existe lo que se llama la zona máxima de oxígeno, que normalmente fluctúa entre los 50 y los 40 metros de profundidad. Entonces, dentro de esta zona de luz, que es de 0 a 80 metros de profundidad, 80 metros es la profundidad máxima a la que llega la luz, está la profundidad de 50 metros, que es de la zona de la línea máxima de oxígeno. En toda esta franja existe vida, pero la mayor concentración de la vida está entre los 50 y los 0 metros de profundidad, que es por encima de la línea máxima de oxígeno. Por eso es que los pescadores, cuando se alejan más allá de una milla y encuentran pues más de 30 brazadas, ya no quieren pescar, porque la mayor biodiversidad la encuentran entre los 50, que son más o menos las 30 brazadas, y los 0 metros de profundidad. Entonces, el crear un esquema de ventanas de penetración que permita ingresar a la pesca industrial dentro de las 5 millas no tiene por qué perjudicar al pescador artesanal de orilla, porque además estas ventanas o estos regímenes especiales de pesca no pretenden pescar a menos de 2 millas de la costa, con lo cual se estaría salvaguardando estas áreas que nosotros queremos proteger para la reproducción de juveniles, el crecimiento de los mismos, y salvaguardar también a la pesca artesanal de orilla que usufructa esos recursos. Y además no se haría en todo el litoral entre Arequipa y Tacna, sino en determinados lugares, generalmente lugares que no tengan desembocaduras de ríos, que no tengan fondos rocosos, que no tengan fondos rocosos planos con praderas de algas o fondos cavernosos, y más bien pegados a la línea de frontera sobre fondos arenosos, donde precisamente lo que se pretende es cortar el retorno de la anchoveta hacia Chile, porque es un stock que cuando regresa a Chile se pega bastante a la orilla para poder cruzar la frontera, que los pescados no conocen de fronteras, pues, ¿no? Obviamente. Hemos visto en los mercados con mucha preocupación cómo se venden especies pequeñas. Por ejemplo, un jurel que tiene que tener 34 centímetros, vemos que lo venden en 15 centímetros. Una cabinza pequeña. Esto se llama depredación. Están capturando la especie, se están depredando nuestro mar. Y lo vemos todos los días. Nadie dice absolutamente nada. Sin embargo, la ONG OANES siempre ha buscado la sostenibilidad del recurso, sea anchoveta, sea mero, sea cabinza, sea jurel. Entonces, ¿quién está haciendo que existe el sostén de la anchoveta? Sabemos nosotros por los estudios que hemos hecho, porque estamos 15 años investigando el tema de la anchoveta del sur del Perú, hemos llegado a una conclusión. Hace 70 años aproximadamente, el recurso anchoveta está muy bien conservado. Del 100% de la biomasa en la zona norte, por ejemplo, porque Perú tiene 2 biomasas, del 100%, solamente 35% capturan las embarcaciones pesqueras. Entonces, el otro porcentaje queda para que se siga reproduciendo, ese sostener a la especie, no está depredada. En el sur, nadie captura la anchoveta y todo lo hace Chile. Entonces, ¿qué nos dice Francisco respecto a este tema, que nos parece muy importante? Bueno, en la ONG OANES lo que le interesa principalmente es la sostenibilidad.
Y el único ejemplo real de logro de sostenibilidad lo tiene la pesca industrial en el Perú. Es algo que ha sido reconocido en todo el mundo, no solamente aquí en el Perú, que es donde precisamente falta que la población reconozca por falta de conocimiento, por falta de difusión, todo ese trabajo que el Instituto del Mar con los pesqueros han hecho a lo largo de 60 años y sobre todo en los últimos 20 años, donde aprendiendo de los errores y de los aciertos, han ido corrigiendo las cantidades de pesca que se pueden permitir por temporada con la finalidad de que la cosecha año a año sea siempre la misma. Que eso es precisamente el principio de sostenibilidad. El principio de sostenibilidad lo que busca es que tú puedas capturar especies todo el año, todos los años, pero siempre la misma cantidad. Y a esa cantidad darle rentabilidad, que esa cantidad genere riqueza, que esa gente ya genere trabajo. Y esto ya ha sucedido en el Perú en los últimos años. Sobre todo en los últimos 20 años, el Instituto del Mar del Perú ha logrado ese balance y ha logrado siempre recomendaciones de que se pesque el 35% máximo de la cuota de captura que ha recomendado el Ministerio de la Producción, que además la recomienda sobre la biomasa observada en el crucero, con análisis acústico, análisis de ovas, todo un estudio que el Instituto del Mar hace para poder determinar qué cantidad es la que le debe recomendar cosechar al Ministerio de la Producción. Y las empresas pesqueras industriales han venido respetando estas recomendaciones del Ministerio de la Producción durante los últimos años. Ese ejemplo de éxito se ve reflejado de muchas maneras. En el stock centro-norte, porque aquí en el sur del Perú no están pescando las empresas pesqueras desde hace muchos años, en el stock centro-norte las empresas pesqueras han logrado crecer sus plantas, que sus trabajadores tengan beneficios sociales, que sus embarcaciones sean modernas, cuenten con la mejor tecnología de pesca, que realicen capturas de 3 a 5 millones de toneladas promedio en los últimos años, que esa captura sea sostenible todos los años, que los empleados que trabajan para esta industria puedan pagarle a sus hijos colegios privados, su seguro médico, tengan beneficios sociales, en algunos casos hasta acciones laborales, dependiendo de los beneficios de la pesca o no, y sobre todo modernización de la pesca. La inversión que realizan las empresas industriales ha ido a mejorar los sistemas de calidad para no contaminar el mar, ha ido a mejorar los sistemas de pesca para ser más eficientes en la pesca, etcétera, etcétera. Este ejemplo de sostenibilidad que tiene la industria pesquera anchoveta es el punto de donde otras pesquerías debemos tomar el ejemplo. Existen pesquerías artesanales que han logrado ejemplos de sostenibilidad, como por ejemplo la pesquería artesanal de Marcona, donde se ha logrado que los mismos pescadores artesanales organizados puedan hacer capturas de algas, capturas de erizo, que todos los años se han mantenido estables. Entonces, al mantenerse estable todos los años, estos pescadores logran un mejor estado económico, y no porque un pescador artesanal no tiene por qué ser pobre. O sea, la idea aquí concreta es que todos los años tú puedas cosechar una misma cantidad de pescado, una misma cantidad de recursos, en este caso de algas o de erizo, y ese beneficio de estas capturas anuales permitan que el bolsillo del pescador artesanal se recupere y deje de ser un pescador pobre, sino más bien un pescador de clase media que tiene aspiraciones, que puede educar a sus hijos en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. En el Perú, el mejor ejemplo de sostenibilidad es, sin lugar a dudas, la industria anchovetera peruana, pero también existen ejemplos de sostenibilidad, como hemos dicho ya, en Matarani. Hay otro ejemplo de sostenibilidad también que es sumamente interesante, que es el de Sechura, donde se comenzó inicialmente a cuidar los bancos naturales y hoy día se ha pasado a la acuicultura de la concha de abanico, que ya tiene varios años ahí y que ha generado hasta 150 millones de dólares de exportaciones solitos, sin intervención del Estado, solo con el efecto de la organización de los mismos pescadores artesanales. Hoy en día Sechura ya pasó esa etapa de la sostenibilidad y ahora se está preocupando por lograr la sostenibilidad de su acuicultura y además preocupándose por la diversificación de la acuicultura. Aquí en Hilo, el único ejemplo de sostenibilidad que vemos en la pesquería artesanal es el recojo de algas, de las algas que varan el mar. No hay otro ejemplo.
No encuentro yo un ejemplo de sostenibilidad, por ejemplo, en las pesquerías de orilla, porque cada vez vamos al terminal pesquero y vemos que las especies de orilla que se capturan, chita, tramboyo, cherlo, no solamente han desaparecido, sino que en muchos de los casos están por debajo de las tallas mínimas. Eso no puede ser un ejemplo de sostenibilidad. Y lo que la ONG Ovanes promueve y desea que el Perú aprenda es a comprender ese concepto de la sostenibilidad, sea que lo logre la pesquería industrial o sea que lo logre el pescador artesanal. Así que no estamos nosotros necesariamente en defensa de la pesca industrial, lo que queremos es mostrar el ejemplo de ese concepto de sostenibilidad que es el que le va a permitir dar vida a todas las diferentes pesquerías en el Perú. Amigos, hemos querido demostrar con esta entrevista de un hombre que conoce y es reconocido en el mundo pesquero, no solamente en el Perú, sino en el mundo, porque es broker, Francisco Miranda, y todo lo que nos ha dicho. Base, evidencia científica, base, evidencia técnica, y él se ha recorrido todo nuestro océano Pacífico, en las costas, los bordes costeros, de Tumbes a Tacna. Entonces es un hombre que conoce, no es político, nunca ha aceptado ser político, y creo que nos ha dicho una gran verdad que hoy merecemos reconocer el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años, casi 25 años en que la ONG Ovanes exclusivamente habla de pesca y acuicultura. Entonces queremos reconocer ese trabajo y a toda su gente, al equipo de gente que trabaja en esta institución. Hasta una próxima edición.